Hola jóvenes, en este video vamos a estudiar lógica matemática. La lógica es la disciplina de la matemática que se encarga del estudio de los métodos de razonamiento. Empecemos mirando qué es una proposición. Una proposición es una expresión a la que yo le puedo asignar un valor de verdad o un juicio de verdad. Es decir, yo puedo decir si es verdadera o falsa. Veamos, por ejemplo, la expresión mi blusa es negra. Esta sería una proposición, pues yo puedo decir si eso es verdadero o falso. En mi caso, si yo digo mi blusa es negra, eso sería falso. Por lo tanto, es una proposición. Las proposiciones las representamos con letras minúsculas P, Q, R, S, T, por ejemplo. Y recuerden que siempre es una expresión a la que le puedo decir si es falso o verdadero. Veamos la expresión 15 menos 5 igual a 10. Esta es una proposición y es una proposición verdadera. Veamos la expresión hola, ¿cómo estás? Esa expresión no es una proposición, porque no puedo decir si es falso o verdadero. Las preguntas, los saludos, las órdenes no son proposiciones. Cuando tenemos una proposición con un solo sujeto y un solo verbo, es una proposición simple. Por ejemplo, mi blusa es azul, es una proposición simple. Pero si yo digo mi blusa es azul y mi pantalón es negro, ya tengo dos proposiciones que en este caso están enlazadas con un conectivo que es el y. En lógica existen varios conectivos lógicos. Veamos cuáles son estos conectivos lógicos. Tenemos el conectivo de la negación, que lo representamos con el no, y el símbolo como una N aplastada. La negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de la proposición. Si la proposición, por ejemplo, es verdadera, pasa a falsa. Si la proposición es verdadera, es falsa. Si es falsa, pasa a verdadera. La disyunción es el conectivo O, se representa con una V, y solamente es falsa cuando ambas condiciones son falsas. Entonces P o Q, cuando es verdadero, verdadero, la disyunción es verdadero. Verdadero, falso es verdadero, falso, verdadero es verdadero, y solamente, repito, es falso cuando ambas condiciones son falsas. La conjunción expresa el y o pero y se representa como con una V al revés. La conjunción solamente es verdadera cuando ambos componentes son verdaderos. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Y falso también es falso. El condicional nos representa el entonces o el sí. Se representa con una flecha en un solo sentido y solamente es falso cuando la primera condición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces veamos, verdadero entonces verdadero, verdadero entonces falso, es falso. Una verdad condiciona también a otra verdad, solamente es falso en este caso. Falso, entonces verdadero. Falso, entonces falso también es verdadero. Y por último tenemos el bicondicional, que nos representa al conectivo sí y solo sí. Y se representa con una flechita en ambos sentidos. El bicondicional o el sí y solo sí es verdadero
cuando ambas proposiciones son del mismo valor de verdad, es decir, cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Entonces, verdadero sí, solo sí, verdadero es verdadero, verdadero sí, solo sí, falso es falso, falso sí, solo sí, verdadero es falso, y falso sí, solo sí es falso, nos da verdadero. Tenemos entonces aquí la construcción de todas las tablas de verdad para cada uno de los conectivos lógicos. A medida que ustedes van practicando estas tablas de verdad, ustedes las van mecanizando y memorizando. Las tablas de verdad las utilizamos para demostrar teoremas, expresiones o razonamientos lógicos. Veamos, por ejemplo, vamos a realizar la tabla de verdad para esta expresión. Lo primero que debemos hacer es identificar cuántas proposiciones tenemos. Tenemos entonces a P, Q y E. Tenemos tres proposiciones. En este caso empezamos con, en la primera columna, 4 verdaderos y 4 falsos. Para la segunda columna empezamos con 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en la tercera columna colocamos verdadero y falso de forma alternada. Como en matemáticas las operaciones tienen un orden, en lógica matemática también. Primero debemos hacer las negaciones, luego las conjunciones y disyunciones y por último los condicionales y bicondicionales. Si no hay signos de agrupación, cuando los hay, hacemos el orden de los signos de agrupación. Aquí tenemos un paréntesis, entonces vamos a empezar por ese paréntesis que es P o Q. Recordemos, el O solamente es falso cuando ambas son falsas. Vamos a trabajar entonces la proposición P con Q y el conectivo O. Verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero es verdadero, falso o falso es falso, falso o falso es falso. Recuerden, el O solamente es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Ahora vamos a hacer la negación de ese paréntesis que acabamos de realizar en P o Q. Entonces tenemos negación de P o Q. Recuerden, la negación solamente es cambiar el valor de verdad. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Cambia verdadero y falso a verdadero. Continuamos ahora con el otro paréntesis que es P, entonces E. Vamos a trabajar con el condicional entre las columnas para P y E. Recuerden que el condicional solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda condición es falsa. Veamos entonces, recuerden, trabajamos con la columna para P y la columna para R. Verdadero entonces verdadero es verdadero, verdadero entonces falso es falso, verdadero entonces verdadero es verdadero, verdadero entonces falso es falso, falso entonces verdadero es verdadero, falso entonces falso es verdadero, falso entonces verdadero es verdadero, falso entonces falso también es verdadero. Ahora vamos a hacer el condicional que enlaza toda la expresión. Tenemos entonces negación de P o Q, entonces P, entonces E. Es decir, vamos a trabajar esta columna con el conectivo de entonces y esta columna. Ya ustedes saben, el entonces solamente es falso cuando la primera condición no es verdadera y la segunda es falsa.
Veamos entonces, falso entonces verdadero es verdadero, falso entonces falso es verdadero, falso entonces verdadero es verdadero, falso entonces falso es verdadero, falso entonces verdadero es verdadero, falso entonces verdadero es verdadero, falso verdadero entonces verdadero, eso es verdadero, igualmente es verdadero. En esta última columna vamos a tener el resultado de nuestra tabla de verdad. Cuando todos los valores o los juicios de verdad son verdaderos, se trata de una tautología. Cuando todos son falsos, tenemos una contradicción, y cuando tenemos valores alternados, verdaderos o falsos, tenemos una contingencia. Les repito, en este caso todos los valores son verdaderos, por tanto, esta expresión es una tautología.